לפניך, אלוהי צבאות, אל גיבור אל שדי, לכבוד שמך. הכל נברא בידיך, ואתה גם הסכנת כל דרכי. אתה קדוש, נישא מעל השמיים, אתה קרוב, שוכן בתוך ליבי. אתה קדוש, אין כמוך בשמיים, אתה קרוב, תמיד אתה עימי. לפני היווסד תבל אתה היית יודע הכל, יודע גם את שמי. אבוא לפני כס כבודך, בזכות דמו של ישוע מושיעי. אתה קדוש, נישא מעל השמיים, אתה קרוב, שוכן בתוך ליבי. אתה קדוש, אין כמוך בשמיים, אתה קרוב, תמיד אתה עימי. אתה קדוש, נישא מעל השמיים, אתה קרוב, שוכן בתוך ליבי. אתה קדוש, אין כמוך בשמיים, אתה קרוב, תמיד אתה, תמיד אתה, תמיד אתה עימי. כשהכאב עמוק אזעק אליך, וכשאני רחוק אחזור אל אהבתך, כי רק אתה מכיר אותי מבחוץ ומבפנים, בך אפתח גורלי. אתה תמיד איתי, הרואה הטוב, תמיד כאן לצידי, אבא נאמן, מקיים כל הבטחה, אפתח בך. כשהכאב
ישועתי, בך אפתח מושיעי. תקווה, אני לא לבד, יש סוף לכל מדבר, אני אוחז בך, לא אבדה תקווה, אני לא לבד, יש סוף לכל מדבר, אני אוחז בך. קח הכל, אני נותן לך הכל, קח הכל, אני מחזיר לך את חיי ואת נפשי, קח את הכל. חוץ מהכל, כי אין לי מה לתת, ואף פעם לא היה, אין לי מה לתת, אין לי מה לתת.
Шаббат шалом всем, народ Божий. Shabbat Shalom a todos, Будет pueblo de благословение Dios. Господне. Que el nombre de Dios sea exaltado. Vamos a orar. Отец наш, во имя Иешуа Машиах, мы обращаемся к Тебе. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, el Mesías, nosotros nos dirigimos a ti. Слово Твое, и пусть Твое Слово достигнет наших сердец. Bendice tu palabra y que tu palabra pueda llegar especialmente a nuestros corazones. Utilízame, utiliza mi corazón, utiliza mis labios para que pueda hablar y dar un mensaje a tu pueblo. Пусть Твое Слово изменяет сердца и жизни народа Твоего. Y que tu palabra cambie el corazón y la vida de tu pueblo. Y que eso traiga fruto para tu gloria. En el nombre de Jesús, el Mesías, te agradecemos a ti, Señor. И тема сегодняшнего послания будет «Жизнь молитвы». El tema del mensaje del día de hoy es una vida de oración. Agarren sus Biblias y abren en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 5. И Бог хочет, чтобы мы молились так, как Он хочет. Dios quiere que nosotros oremos como Él quiere dirigirnos en oración. Y esa es una de las cosas bien grandiosas que nosotros podemos sostener o alcanzar en nuestra vida. И Его детьми. La oración es una relación que conecta entre el Padre y sus hijos. И закончил молитву. Una vez Jesús, cuando Él culminó de hacer su oración, Обращаясь к Нему, говорит: «Учитель, научи нас молиться». uno de los discípulos se dirigió a Él y le dijo: Jesús, enséñanos a orar. Иоанн научил своих учеников. Como Juan el Bautista, por ejemplo, le enseñó también a sus discípulos. Иисус начал их учить молитве. Y Jesús comenzó a enseñarles a ellos a orar. Он начал как бы с неправильных, что есть молитвы неправильные или молитвы не те, которые Бог хочет слышать. Y Él comenzó del lado de lo que no se hace o de cómo es que Dios no quiere que nosotros oremos. Y Él comienza en el verso 5. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Cuando ustedes oren, no sean como aquellos que les gusta ponerse de pie o que se ponen en las sinagogas o que están en las esquinas para que los hombres le miren. Así que yo les digo, de cierto os digo que su salario será con ellos. Этих людей лицемерами. Jesús se dirigió a estas personas que ellos no están haciendo bien. В том, что они были сфокусированы не на цели. La oración de ellos no estuvo de manera correcta porque Их no estuvo las oraciones de ellos dirigidas directamente al Señor. El enfoque de ellos era más que nada para ellos y para las То personas. есть они были зависимы от людей, и они ожидали похвалы от людей. Ellos estaban dependiendo de las personas y ellos querían honor de las personas. Своими молитвами впечатлить людей. Ellos querían invertir o tomar el llamado de atención de las personas o su oración por sobre esto. Y Jesús comenzó con un ejemplo no tan concreto o negativo y les está diciendo que ustedes no aprendan de ellos. И вы помните еще один пример, как молился один человек, фарисей, который зашел в храм молиться. Ustedes recuerdan otro tipo de ejemplo cuando
Uno de los fariseos también Он estuvo orando. хвалился, он оправдывался перед Богом. Él comenzó a decirle a Dios cuánto Él es Молитва bueno. тоже была как бы, он был в центре своей молитвы. Перед Богом он хвалился с самим собой. Y en su oración Él era el centro. Él estaba diciendo, oh, cuán grande y cuán bueno soy yo. Он сам себя хвалит, сам себя оправдывает. Y Dios estaba viendo su corazón, que Él comenzaba a justificarse a sí mismo. Y entonces Él se estaba viendo a sí mismo como una persona justa. Как бы праведно, он и десятину давал, и постился, и молился, все это он делал, но он этим и хвалился. Es verdad, Él era una persona nueva, estaba dando diezmos. Él vivía como justo, pero Él ponía a sí mismo, se ponía a sí mismo. Бога невозможно впечатлить всем этим. No podemos Что Бог хочет, чтобы мы приходили к Нему на Его условия. influir a Dios o afectar a Dios con las cosas que hacemos. Dios quiere que nosotros vengamos a Él con la manera de Él, como Él quiere que nosotros vengamos a Él. Тоже то, что соответствует Его воле. Y hablar según su propia voluntad. И вот еще мы смотрим 6 стих. Nosotros vamos a continuar viendo en el verso 6. Это молитва уединения с Отцом. То есть Иисус направляет своих учеников на молитву вообще противоположную. Если лицемеры, они молились на улицах, при виде на людях. Y aquí estamos viendo que Jesús está enseñando de una manera opuesta de cómo estas maneras estaban orando en las Он calles. говорит, что вы должны вообще противоположно. То есть зайди в комнату свою, закрой дверь. Давайте прочитаем. Ustedes, Él dice, ustedes deben ser completamente opuestos a ellos. Ustedes tienen que entrar en un cuarto y cerrar la puerta. Комнату твою и затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Y tú cuando tú hables, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre. Hazlo en lo oculto. Y tu Padre que ve en lo oculto, Él te pagará. Cuando tú oras, tienen que hacer y no poner palabras como el resto de las personas. No sean similares a las demás naciones, porque el Padre de ustedes conoce las necesidades de ustedes sin que antes Иисус обращает их внимание las hayan ustedes pedido. как и язычники, они, у них такой был красноречивый текст, многословный. Jesús nuevamente está guiando, está dirigiendo a sus discípulos y mostrando que el resto de las naciones o el resto de las personas, ellos sabían utilizar palabras, pero el Padre, Él observa dentro del corazón. Какой мотив в сердце человека, который приходит к Богу? ¿Cuál es la motivación de la persona que va delante de Dios? Тоже хотели, они думали, что вот как, если они будут красиво, красноречиво молиться, то Отец их услышит. Y el resto pensó que si ellos oran con palabras fuertes o con lindas palabras, Dios le escuchará. С них пример. Y Jesús está enseñando, no tomen eso como un ejemplo, no quieran ustedes ser como el resto. Говорит, что молитва должна быть в уединении с Отцом, то есть между вами, между тобой и Отцом лично. Jesús está diciendo que la oración de ustedes tiene que estar entre ustedes y con Dios, tiene que ser una oración íntima con Dios, personal, В сердце, то, что в сердце человека. porque Dios está observando el corazón, Él está viendo lo que hay dentro del corazón de las personas. Он находится в тайне, то есть вы его не видите, вы его, как бы не имеете такого, как бы видимого образа его. Él está viendo que Dios se encuentra
no lo podemos ver físicamente, pero que Él sí se encuentra en ваше todo душе, momento. ваше сердце, что Он видит вас даже без слов, то есть Он понимает вашу Y Dios nos está viendo tan bien porque nos ve a nosotros como somos y qué es lo que somos nosotros sin palabras. и поэтому Ему нужно доверять свою жизнь и свою нужду, и все свое, доверять Ему. Y nosotros debemos confiar en Él y con todas nuestras palabras, con todo nuestro corazón. Вот эти ситуации. Y no debemos andar contándole a Él con muchas palabras todas las situaciones que tenemos. Многословие. No debemos agotar a Dios con la gran cantidad de palabras que nosotros a veces llevamos. Давайте двигаемся дальше к самому тексту молитвы. Как Иисус говорит им молиться. Vamos a continuar a ver cómo Dios les enseña a ellos a orar. Porque una vida de oración es la que revela a Dios. En el verso 9, vamos a continuar en el verso 9 y ver qué es lo que nos está diciendo aquí. Y aquí nos está diciendo, por lo tanto, a ustedes deben orar de esta siguiente manera. Padre del cielo, que tu nombre sea santificado. Когда начинаете молиться к Богу, будьте сосредоточены на Отце. Y Jesús está enseñando y está diciendo que cuando ustedes comiencen a orar, estén enfocados, concentrados en Dios. Не на себе, не на людях. No sobre los problemas de ustedes, no por la situación de ustedes y no por las personas que están alrededor de ustedes. Обращайтесь к Богу как к своему Отцу. Y diríjanse a Dios como Padre de ustedes. Иисус открыл нам и своим ученикам Бога как Отца. Jesús acercó a sus discípulos y a nosotros como Dios, como Padre y como un Padre que ama a sus hijos, Который слышит их и хочет им помочь и благословить. que les escucha a ellos y que quiere ayudarles a ellos. Заботится, оберегает их и участвует в их жизни, в их нуждах. Se preocupa por ellos, está pensando en ellos y toma una parte bien Поэтому influyente en ellos, importante en ellos. познавать Бога, молитвы, сам фокус не на молитве, а на Отце. Y la vida de oración es una vida de descubrir a Dios, sino que tenemos que concentrarnos y revelarnos lo que Él tiene para nosotros. Y cuando nosotros sabemos que Jesús habló con sus discípulos, Он открывал им Отца, природу Отца своего открывал им. Él reveló a los discípulos el carácter de Dios. La palabra de Dios nos enseña que dice que a Dios no le vio nadie, Он явил Бога людям, открыл. pero Jesús, que es el Hijo único, Él nos pudo revelar a nosotros el Padre. Говорит, я открыл имя Твое человека. Él está diciendo, yo Имя как Отец. revelé tu nombre a las personas y tu nombre como Padre. Иисуса Христа Бог не открывал своего имени как Отец для людей. Antes de que Jesús venga, Но Иисус открыл природу Бога как природу Отца любящего. Jesús reveló el carácter de Dios como un carácter de Padre. Когда Он после воскресения Своего явился женщинам, Y cuando Él se levanta de la resurrección, en vida, Él se reveló a sí mismo y a las otras personas. Y Él se dirigió a ellos y dijo, vayan y hagan lo que hacen mis discípulos. Y Él dice, yo voy a ir al Padre mío y al Padre de ustedes, y al Dios mío y al Dios de ustedes. то есть Иисус сделал нас как своими братьями меньшими. Jesús nos hizo a nosotros como Мой Отец Он hermanos pequeños de Él. Y Él está diciendo, mi Padre es el Padre de ustedes. ваш Бог. El Dios nuestro es el Dios de ustedes. Это великое благословение приходить к Богу как к
Es una bendición bien grande que podamos dirigirnos a Dios como И como поэтому Padre. дети, они хотят познавать своего Отца, больше возрастать в познании Его. Y como niños nosotros podemos mucho más conocer al Padre. Jesús está diciendo que Dios está sentado sobre la diestra, Él está allí en el cielo. Библия говорит, что Бог обитает в неприступном свете, туда, где невозможно достичь. Está escrito que Dios está sentado en los lugares en donde no se puede acceder a ellos. И Он говорит, да святится имя Твое. Y Él está diciendo que su nombre sea santificado. Бога, это природа Его, святость Его. Он отделенный, святой, абсолютно святой. Он свет. El carácter o la naturaleza de Dios es santa. Когда Исаия увидел видение, Cuando Isaías él vio la visión, он увидел серафимов, он увидел небеса, как бы престол Божий. él vio los ángeles y él vio, И эти серафимы, они él vio el взывали. trono de Dios. Y los reyes, ellos llamaron, Свят, свят, свят Господь Саваоф. ellos declararon, Santo, Santo, Dios de los ejércitos. Вся земля полна славы Его. Y toda la tierra será llena de su gloria. Мы должны святить нашего Бога, чтить Его, прославлять Его, поклоняться Ему. Nosotros debemos santificar a nuestro Dios, debemos honrarle y debemos alabarle a Él. Кто Он есть. Desde el punto de vista de alabarle a Él por quién es Él. И фокусироваться на Его величии, на Его мудрости, на Его славе и величии. Y que podamos concentrarnos en el honor y en la fuerza de Él. Следующая жизнь молитвы – это желание находиться в Царстве Божьем. El próximo punto es que la vida de oración es voluntad, querer estar en el reino de Dios. Vamos a ver el verso 10. Царствие Твоем. Que venga tu reino, dice. Отец избавил нас из власти тьмы и ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего. El Padre nos rescató a nosotros del reino de la muerte y nos llevó a el reino de Él. Оно пришло к нам, оно находится среди нас. El reino de Dios llegó a nosotros y Él se encuentra aquí. Царство Божье внутри нас. Это духовное состояние в нашем. El reino de Dios está dentro de nosotros. Es la manera espiritual que nosotros nos movemos desde el punto de vista de nuestro corazón. Cuando Dios quiere hablarnos a nuestro corazón, cuando Él encuentra paz В нашем сердце производит праведность через Иисуса. y cuando Él hace justicia por medio de Jesús, Наполняет наше сердце радостью, Духом Святым. Él está diciendo y Él completa nuestro corazón con alegría y con el Espíritu Santo, В нашем сердце. que es la presencia de Dios en nuestro corazón. Это желание Бога общаться с нами. Es la voluntad que Dios tiene una manera de relacionarse con nosotros. Молитвы – это знать и исполнять волю Бога на земле. Y Jesús continúa y dice que saber, conocer a Dios es saber poder cumplir con su voluntad. 10 говорит, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. En el verso 10 Él continúa y dice que se haga tu voluntad así como en el cielo, también en la tierra. Иисус научает нас, что Бог хочет творить свою волю на земле среди нас. Jesús está diciendo que Dios quiere hacer su voluntad entre nosotros. То есть Божья воля, Божьи планы, которые Он как бы запланировал, да, и Он управляет на небе. La voluntad de Dios en su programa de Él es que Él está teniendo el control en todo en el cielo. Его есть замысел или план, чтобы Его воля исполнялась в нашей жизни здесь на земле. Como si está allí, Él quiere que su voluntad también avance aquí en nuestra vida. Иисус, Он есть примером
Y Jesús, por en sí mismo, Él es un ejemplo de cumplimiento de la voluntad de Dios. И когда он молился в Гефсиманском саду, Cuando Él estuvo orando en el huerto de Getsemaní, он говорил, что не моя воля, но твоя да будет. y Él dijo allí que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Тем, как Иисус должен был пойти на страдания и смерть, Antes de que Él vaya a la muerte y al sufrimiento, и замысел Божий, и воля Отца. Él entendió que era su voluntad y el programa de Dios. Для Иисуса была тоже своя воля и его выбор. Jesús también tenía su propia voluntad y elección de Él mismo. Он сказал, не моя, но я выбираю твою волю, Отче. Y Él dijo que no es mi voluntad, sino que es la У tuya. нас это великий пример, чтобы у нас тоже было желание это в нашей жизни исполнять не свою волю, но волю Отца. Y esa es la voluntad de nuestra vida, que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Él y no la nuestra. И поэтому Иисус, Он научает нас своим примером познавать волю Божью и исполнять волю Божью. Y Jesús está diciendo en su ejemplo, nos enseña a nosotros que debemos revelar la voluntad de Dios. Через Слово Иисуса, которое Он проповедовал и учил, мы можем познавать волю Божью. Y nosotros, por medio de la palabra que Jesús enseñó, nosotros debemos aprender y revelar su voluntad. Послал Сына Своего в мир Porque el Padre envió a su Hijo a este mundo для того, чтобы соединить небо и землей. para que pueda relacionar el cielo con la tierra. И так как Божья воля исполняется на небе, Y como la voluntad de Dios está existiendo en su programa, en su plan, и через Иисуса, глава Иисус, через Него она совершалась и здесь на земле. de la misma manera por medio de Jesús, como una roca И только в firme, мы можем познавать волю Божью. tiene que ser solo en Jesús poder В том слове revelar cuál es la voluntad de Dios y la que Él dice y lo que Él da. говорил то, что Бог хочет здесь совершать на этой земле. Él enseñó qué es lo que Dios quiere hacer aquí en el país. Божья воля есть в том, чтобы спасти нас, La voluntad de Dios y el programa de Dios es спасение заключается salvarnos a nosotros. La salvación viene por perdón de pecados. дальше. Бог хочет нас взращивать через свое слово, чтобы мы возрастали в познании Бога. Y Dios quiere enseñarnos por medio de su palabra cómo llevarnos a nosotros en un В познании Бога мы будем узнавать crecimiento espiritual годно и совершенно. y en un crecimiento en donde su voluntad nosotros podemos descubrir o revelar que su voluntad es perfecta. То есть делать те дела Божьи, которые Он хочет, чтобы мы делали. Hacer lo que Dios quiere, los hechos que Él quiere, que nosotros podamos revelar y compartir y que muchas personas puedan escuchar sobre Dios. Жизнь молитвы научает нас этому. Когда мы молимся, Бог влаживает в наши мысли, в наш разум свое слово. Nosotros en nuestra vida de oración estamos revelando a Dios y Dios nos está introduciendo su plan para con nosotros. Следующее то, что жизнь молитвы, она доверяет Богу свои нужды. Otro punto que en la vida de oración nosotros confiamos en Dios las necesidades que nosotros le tenemos. Хлеб наш En el verso 11, дай нам на сей день. el pan que nos corresponde por ley, dánoslo hoy. Иисус говорит, вы можете свои нужды, то есть говорить Богу то, что, в чем вы нуждаетесь. Presten atención que aquí Jesús está diciendo a ustedes, aquí es donde sí pueden comenzar a pedir y decirle a Dios cuáles son las necesidades diarias que ustedes Но tienen. важно то, что в молитвах должно быть доверие Богу. Lo que es importante que en la oración nosotros debemos confiar en Dios. Потому что получает тот, кто верит Богу.
porque podemos entender y recibir quién cree en Dios. Много людей молятся, Hay muchas personas que oran, но только молитва веры достигает своей цели, достигает престола Божьего. pero solamente la oración de fe es la que llega a Dios. Молитесь с верой. Y Jesús nos enseñó que nosotros debemos orar con fe. Верьте, что Бог ответит на ваши молитвы, Ustedes tienen que creer que Dios va a responder a sus oraciones ваших нужд, ваших проблем. y que va a ayudarles a ustedes en las necesidades que ustedes tengan y en las cosas que ustedes necesiten. И стих 12 говорит, что жизнь молитвы очищает сердце. En el verso 12 nos está diciendo que la vida de oración purifica el corazón. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Y nos perdona por nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos Видите, что deben. Иисус научает в молитве, в жизни молитвы, Ustedes ven que aquí Jesús está enseñando por medio de una vida de oración, отношение к Богу, una relación que está con Dios, que es punto número 1 Dios. главное место, отношение к Богу. El punto número 1, nuestra relación tiene que estar con Dios. Отношение к Богу как к Отцу. Nuestra relación tiene que estar con Él como Padre. Потом Он научает, есть еще сфера отношений с людьми, здесь на земле. Luego de esto, Él le enseña que hay una relación con las personas aquí en la tierra К себе самому. y nuestra relación tiene que estar entre nosotros. И это важно, чтобы, когда мы приходим к Богу в молитве, чтобы наше сердце было чистое, приготовленное. Y lo que es importante es que cuando nosotros llegamos a Dios en oración, que nuestro corazón tiene que estar preparado. Чтобы в нашем сердце не было на кого-то обиды, на кого-то какой-то негатива какого-то. Que en nuestro corazón no tiene que haber algo negativo o algo que hemos dañado a alguien Сердце, которое не простило кому-то что-то. o una situación que en nuestro corazón hay algo que no hemos perdonado a alguien por algo. Что делает ударение Иисус? Ustedes tienen que entender a lo que Jesús aquí puso como una puntuación. Приходить с правильным мотивом сердца. Cuando nosotros nos dirigimos a Dios en oración, nosotros debemos venir con condiciones correctas hacia Dios. Жизнь и даже мотивы нашего сердца. Porque Dios está viendo nuestra vida y Él también está viendo nuestras intenciones, las intenciones de nuestro corazón. Господи, испытай мое сердце, узнай мое сердце. David, el rey David, él hizo, investiga mi corazón y revela А моя жизнь, каков мой путь пред тобой. qué es lo que en mi vida hay delante de mí y qué es lo que hay delante de ti. Выровнять его или починить его, исправить его. Si hay alguna necesidad de corrección o de arreglo, Позвольте Богу делать это, позвольте Богу очищать ваше сердце. denle a Dios cómo corregir Мы приходим к Богу, y purificar el corazón de ustedes. что, Господи, очисти мое сердце, возьми от меня все то, что нехорошее. Я прощаю и хочу, чтобы мое сердце было готовым общаться с тобой. Cuando nosotros nos acercamos a nuestro corazón, que necesitamos perdón y queremos perdón y venimos eso delante de Dios, Что мы несем ответственность за свое сердце. porque nosotros tenemos una responsabilidad en nuestro corazón, Ответственность за жизнь нашу и за состояние наше в отношении к людям, нашим окружающим. nosotros tenemos la responsabilidad por sobre nosotros de qué es nuestra vida y cuál es nuestra vida que está con alrededor. И еще Иисус говорит еще об одной области нашей жизни. Otro de los puntos que Jesús enseñó, otro de las partes o de las propiedades que tenemos en nuestra vida, que Satanás es quien domina este mundo y él es el tentador de las personas. Отвести их от Бога. Él ataca a las personas y él quiere robarlas para él. Нарушить отношения
отношения человека с Богом. Él quiere romper la relación que los seres humanos tienen con Dios. И в этой области Он учит, чтобы мы доверяли Богу. Entonces, en este punto también es bien importante que Jesús nos enseña que debemos confiar en Dios. En el verso 13 dice, И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. no nos hagas caer en tentación, mas líbranos del mal. Говорит, что и в этом вы полностью доверяйте Богу и будьте зависимы от Бога. También aquí Jesús está diciendo que nosotros debemos estar 100% dependiendo y confiando en Dios, porque Él nos va a cuidar de Satanás. Сохранить нас от всякого зла. Él es bien fuerte para protegernos y auxiliarnos de toda maldad. Молился за учеников и за нас пред Отцом. Cuando Jesús él oró a sus discípulos y a nosotros delante de Dios, В 17 главе Евангелия Иоанна nosotros podemos leerlo en el libro de Juan, en el capítulo 17, то он говорит: Господи, я не прошу, чтобы ты взял их из мира, y él está diciendo y está orando, yo no quiero que nos tomes de este mundo, хранил их от зла. sino que nos guardes Поэтому de la maldad. Богу, чтобы Бог хранил нас и наши семьи, хранил от зла, от мира сего. Y las oraciones nuestras hacia Dios es que Él nos guarde y nos cuide a nosotros, de nuestras familias y de lo malo que hay en el mundo. Бог охранял вас под святым всемогущим именем Своим. Pidan ustedes que Dios les cuide a ustedes y por sobre ustedes, bajo el control y el dominio de Dios, Защита крови пречистой, драгоценной была на нас. puedan orar para que la sangre de Dios esté sobre nosotros, porque la sangre de Jesús tiene poder. То они, то есть Божьи люди, победили дьявола кровью Иисуса и словом свидетельства. Está escrito que ellos, las personas santas, ellos vencieron a Satanás con la sangre de Jesús. Оберегает нас от лукавого и от зла. Así que estamos bien agradecidos con nuestro Padre, que Él nos protege de la maldad del enemigo. Есть молитвы, которая демонстрирует Царство Божье в силе и в славе. El próximo punto es que la vida de oración se puede llegar a decir que nos muestra a nosotros, Él nos muestra el reino de Dios y su grandeza y su poder. Вот Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. En el verso 13, la segunda parte, Бог демонстрирует свою силу. porque el reino de Dios y tu poder y tu gloria es por los siglos de los siglos. Amén. Когда Иисус Христос проповедовал и учил, Dios está mostrando su reino aquí por sobre la faz de la tierra. Cuando Jesús él le enseñó, él predicó sobre el reino de Dios, освобождение от демонов, este reino tenía poder y este poder se podía ver en la sanidad de las personas, его апостолы, его ученики, они тоже проповедовали Евангелие в силе и en la liberación en la expulsión de demonios. Y los discípulos de Jesús, один момент из жизни апостола Петра, когда он шел, ellos enseñaron acerca del reino de Dios y hablaron con poder y con fortaleza. Nosotros recordamos возле ворот сидел хромой. una situación que aconteció con Pedro. При входе в храм сидел хромой, просил милости. Había una persona que tenía problemas en sus piernas И золота я не имею. y entonces él se dirige a esa persona y le está diciendo: no tengo dinero ni oro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo И его ноги укрепили. te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces lo tomaron de la mano y se levantaron, sus piernas se fortalecieron y salieron de ahí. Y todos vieron y escucharon eso. Демонстрирует
Así funciona el reino de Dios. Nosotros vemos cómo sucede esto. Прославляется, когда люди видят такие чудеса Божьи. Y hay honor y gloria en el nombre de Dios. Este honor, las personas empezaron a alabar a Dios. Y el nombre de Jesús fue promovido, porque en el nombre de Jesús se hizo esto. Людям, что это имя Иисуса, оно имеет силу. Y los enviados, los discípulos de Jesús, Люди славили ellos le mostraron al nombre de Jesús y las personas empezaron a darle honor a Dios. нас ведет в присутствие Бога. Hermanos, que nuestra vida de oración nos lleve dentro del honor con Dios. Que la oración de nosotros sea utilizada para bien, que esté mucho mejor. Que nosotros podamos encontrar una parte íntima en Dios y que nosotros podamos ser revelados a Él más y más y que podamos estar en su voluntad de Él. Y que Dios pueda utilizarnos a nosotros en hacer su voluntad. Y nosotros vamos a darle honor en nuestra vida. Исцелять наши болезни. Dios va a responder a nuestras necesidades y Él nos va a sanar a nosotros. Видит наши нужды, знает нас. Él ve nuestra voluntad, Él ve nuestros problemas, Él ve nuestras necesidades, Él nos conoce a nosotros y Él responde a nuestras oraciones. Y el nombre de Él y nuestro nombre será santificado. Que nuestro focus esté y nuestro enfoque esté en el Señor y en su honor. Молиться, как учил Иисус. Que nuestras oraciones, o si nuestras oraciones no están de una manera correcta, como hemos aprendido, que Dios cambie nuestras oraciones. Que el Espíritu Santo nos enseñe en dónde nosotros debemos cambiar, qué es lo que debemos hacer, cuál es el cambio que debemos traer. Que la relación que tenemos con Dios sea más profunda y que esté mucho mejor. Que el nombre de Dios esté alabado. Dios es Padre. Y que el Espíritu Santo, Jesús, el Mesías, es nuestro Señor. Toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús el Mesías. Que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Amén. כמה שמחה יש בביתך, כשכולם שרים ביחד, על שהיה, על שיהיה, ועל כל שאתה עושה. היו ימים טובים יותר, אך לעולם לא נוותר על השמחה הארוחה שעוד תבוא. כן היא תבוא, כולם ידיים באוויר, לפני ישוע חוגגים, נראה טובך שם במרומים.
בטובך שם במרום